Uno de los relatos que vienen a nuestra memoria cuando nos encontramos atribulados es el relato de la vida de Job. Job, dice la Escritura, que era un hombre justo y temeroso de Dios, y sin embargo fue probado con una intensidad que parece sobrepasar todas las fuerzas humanas. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, su salud, e incluso también perdió el apoyo de su esposa y de algunos de sus amigos. Y aunque esta historia es dolorosa, también es profundamente reveladora, porque en medio de su sufrimiento vemos nosotros reflejados el clamor del corazón humano cuando las tinieblas parecen apagar toda esperanza en cada uno de nuestras tribulaciones. Muchos de nosotros, al igual que Job, conocemos lo que significa el quebranto, pérdidas inesperadas, enfermedades que debilitan el cuerpo, injusticias que hieren el alma, soledad que oprime el corazón, desprecio de parte de aquellos a quien nosotros amamos. Todo ello, hermanos, en algún momento ha pasado en nuestras vidas o pasará también en nuestras vidas. Y es en esos momentos cuando buscamos desesperadamente algún consuelo, alguna tabla de salvación a la cual nosotros podamos aferrarnos. Buscamos ayuda en amistades, en palabras humanas, en soluciones rápidas y pasajeras que nos alivien de ese dolor que nos está agobiando, que nos está oprimiendo nuestro corazón. Pero el libro de Job nos enseña que las respuestas superficiales no son suficientes para calmar la angustia de un alma herida. Nosotros no necesitamos de un alivio que solamente sea momentáneo. Necesitamos nosotros que el dolor que traemos desaparezca por completo de nuestra vida. En una enfermedad es ineficiente que se nos trate únicamente con medicamentos que calmen nuestro dolor. Una enfermedad debe de tratarse de tal manera que se arranque de raíz todo aquello que está causando ese dolor. Y es aquí, hermanos, donde debemos de levantar nuestra mirada hacia Cristo. Job, en medio de su dolor, clamó con esperanza: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque Job no comprendía plenamente esta cita que él estaba dando, él estaba apuntando al único consuelo verdadero en medio de la tribulación, que es Cristo. Cristo es nuestro Redentor que venció al pecado, al dolor y a la muerte en la cruz. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe de nuestros dolores. Es por ello, hermanos, que únicamente la gloria de Cristo es la que nos puede sostener en momentos difíciles. No hay una medicina más eficaz para el corazón afligido que el consuelo de Cristo. Los amigos de Job le ofrecieron explicaciones, le dieron consejos, pero únicamente fue el Señor el que trajo la restauración completa a su vida y a su dolor, cuando le mostró que únicamente por medio de Él puede haber consuelo en todos nuestros sufrimientos. De la misma manera que sucedió con Job, Cristo hoy nos promete no una vida sin sufrimientos, pero sí nos asegura su presencia, su gracia y su victoria, que es más grande que todas las cosas que nosotros pudiéramos estar viviendo en nuestra vida y que nos estén afectando nuestra paz, nuestra quietud. Porque en Él y solo en Él encontramos el consuelo que nadie más nos puede dar. La predicación de esta mañana, hermanos, tiene por título: Cristo es nuestro único consuelo en las tribulaciones. Y es una predicación apropiada, hermanos, en estos momentos en que muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles.
situaciones que están afectando nuestra vida. Y yo oro al Señor, hermanos, que esto nos sirva para nosotros, para que en Cristo podamos encontrar realmente el consuelo que necesitamos. Vayan a Job capítulo 1, abran sus Biblias en Job capítulo 1 y vamos a leer del versículo 21 al versículo 22. Es una historia muy conocida, la hemos leído, la hemos escuchado muchas veces, pero siempre es bueno, hermanos, que estemos recordando cómo el Señor siempre al final de todas las cosas, Él siempre restaura nuestros dolores. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno de nuestros momentos, conoces nuestras alegrías, conoces
nuestros gozos, pero también conoces nuestros sufrimientos, Señor. Y para ello, Señor, tú has dejado tu bendita palabra para que traiga consuelo a nuestras vidas en momento de tribulación. Y ahora, Padre, pedimos que en esta mañana, Señor, tu bendita palabra obre en cada uno de nosotros, que nos traigas alivio, Señor, en todas las cosas que tú conoces de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos en todo ello también a glorificar tu nombre, que podamos aprender que en Cristo siempre encontraremos el consuelo que necesitamos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta historia, hermanos, inicia hablándonos del personaje principal, que es Job. Dice la Escritura que Job era un residente de la región de Uz, y esto nos habla de que este relato no es un mito, no es algo inventado, no es una historia, no es un cuento. Este es algo real. Esta es una historia de un hombre real, de un personaje real, y la misma Escritura lo comprueba, no únicamente con este relato, sino que a través de la Escritura se comprueba que Job realmente existió. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14, el profeta compara a Job en justicia con Noé y con Daniel. Dice Ezequiel 14, 14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. También en Santiago capítulo 5, versículo 11, nos habla de la paciencia espiritual de Job. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que esto demuestra, hermanos, que de la existencia real de Job. Y nos dice la Escritura que Job era un hombre muy rico. Nos habla acerca de todos los grandes rebaños de animales que tenía Job, y esto en aquellos tiempos, en la época de los patriarcas, era de la manera en que se contaba las riquezas, por medio de las grandes cantidades de rebaños que tenían de camellos, de ovejas, de cabras, y nos dice aquí que Job era el hombre más rico entre todos los orientales. Era un hombre muy rico, era un hombre muy respetado en la región. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Sus hijos se turnaban para hacer grandes banquetes y convivían familiarmente. Y esto demostraba el amor que Job había inculcado en sus hijos y el cuidado que éste les daban a sus hijas, a sus propias hermanas. Esta era una familia de lo que hoy pudiéramos llamar una familia funcional. Una familia donde el hombre de la casa se preocupa no únicamente por el bien económico de su familia, sino por su bien espiritual. Porque Job actuaba como un sacerdote de su hogar, como debe de actuar todo hombre, como un sacerdote de su hogar. Porque él hacía sacrificios por cada uno de sus hijos. Dice que se levantaba desde temprano cada día para hacerlo y de esa manera encontrar el favor de Dios. Dice que lo hacía por si acaso sus hijos hubieran pecado y blasfemado en contra de Dios. Job era un padre preocupado por la salud espiritual de su familia, de sus hijos. Y dice además que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios es aquel que obedece la ley de Dios, pero también es aquel que agradece lo que Dios le ha dado. El trabajo, la familia, el hogar. Agradece la salvación que Dios le ha dado por medio de Cristo. Ese es un hombre verdaderamente temeroso de Dios. Un hombre que ama a su familia. Un hombre que antepone todas las cosas, siempre poniendo en primer lugar a su familia.
Sin embargo, hermanos, nosotros pudiéramos pensar que un hombre así como Job estaría exento de que le sucedieran cosas malas. ¿Cómo le va a suceder algo malo a alguien tan bueno como menciona la Escritura que era Job, alguien tan bendecido como era Job? Eso en el pensamiento humano puede parecer imposible. Pueden decir, yo me porto bien, ¿por qué me suceden cosas malas? Pero no es eso lo que tiene Dios en el plan, en su proyecto, en su mente. En ese momento, en los lugares celestiales, en el mundo espiritual, estaba a punto de suceder un acto en el cual Job se vería involucrado por medio de una gran tragedia. Dice la Escritura que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Así que Satanás, cuyo nombre quiere decir adversario, se presenta junto a otros ángeles de Dios. Es probable que se presentara para rendir cuentas. Aún Satanás se somete, está sometido bajo la autoridad de Dios. Y nos dice la Escritura que Dios, con cierto, pudiéramos llamarle un aire de orgullo ante su siervo, aquel que Dios seguramente amaba mucho, le pregunta a Satanás que si no lo ha considerado. Es decir, ¿no has visto la manera en que actúa mi siervo? ¿No te has dado cuenta que entre toda la maldad puede haber alguien que pueda ser una persona buena? Alguien perfecto, alguien con rectitud, incapaz de hacer el mal, que teme a Dios. Sin embargo, Satanás, que siempre busca la destrucción del hombre, toma este argumento para decirle a Dios que no es ningún mérito el que Job le tema y le agrade. Puesto, dice Satanás, puesto que lo tienes rodeado de favores, así cualquier hombre puede hacer lo mismo. Cualquier hombre que tiene tantas bendiciones como tiene Job, lo que menos se puede esperar de él es que le agradezca a Dios. Aunque la mayoría de las veces no es así. Sin embargo, Dios le dice a Satanás, a Dios, quítale lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Satanás le está diciendo, en otras palabras, llénalo de problemas, déjalo en la ruina y verás si no reniega de ti. Si no se aparta de tu presencia y hasta es capaz de insultarte en tu propia cara. Esa era la intención de Satanás, era hacer ver que Job estaba únicamente por interés ante Dios. Y con estas palabras Satanás quiere hacer ver que los creyentes son fieles únicamente cuando están siendo beneficiados con prosperidad y bienestar. Pero que cuando son privados de todo esto, pueden perder la fe y renegar de Dios. Sin embargo, hermanos, Satanás se equivoca. Porque un verdadero creyente, si bien puede caer en pecado, si bien puede caer en tristeza, si bien en algunas ocasiones puede llegar inclusive a decirle al Señor, ¿por qué me está sucediendo a mí esto? Jamás un verdadero creyente va a renegar de Dios y rechazarlo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Un verdadero creyente, hermanos, siempre va a tomar las cosas de Dios de una manera en humildad, sabiendo y reconociendo que Dios tiene propósitos para todas las cosas que hace. Y esto es lo que Job nos va a enseñar en esta parte de la Escritura. La historia entonces da un vuelco para Job. Dios permite a Satanás que lo tiente
y de una manera dramática Job comienza a perder cada una de sus posesiones, sus hijos, su salud, su esposa lo abandona, todo parece que va en contra de Job. Sin embargo, la reacción de Job ante estos acontecimientos fue sorprendente, no era la reacción que comúnmente pudiéramos nosotros encontrar de una persona que está en una situación igual. En lugar de blasfemar el nombre de Dios, como su propia esposa se lo sugirió, Job decidió hacer tres cosas por medio de las cuales podemos aprender nosotros si las ponemos en práctica en medio de nuestras tribulaciones. Número 1, Job aceptó la voluntad de Dios, porque él reconocía que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Número 2, Job rechazó toda influencia pecaminosa. Y número 3, Job se humilló ante Dios y reconoció su grandeza. Vamos a ver nosotros, hermanos, cómo podemos aplicar esto para nuestra vida. Vamos a ver el punto número 1 y vamos a aplicarlo de la manera: acepte la voluntad de Dios, pues todo lo hace con un propósito. Dice el versículo 20 al versículo 22 de ahí mismo de Job, capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El ser creyente, hermanos, no quiere decir que debemos ser insensibles al dolor. Dice aquí que Job rasgó su manto y rasuró su cabeza en un acto de gran dolor. Esa era la manera en que ellos demostraban en la antigüedad el dolor. Rasgaban sus vestiduras, dice, y rasuraban su cabeza. Sin embargo, ante el dolor de su reacción fue la de postrarse en tierra y adorar, enseñar de sumisión a los designios de Dios. Job reconoció que todo lo que había recibido venía de parte de la bondad de Dios. Y si Dios había decidido quitarle todo eso, era un acto en el cual Job veía un propósito. No lo sabía, pero él veía un propósito aún en esos momentos que estaban pasando. Porque siempre, hermanos, siempre todas las cosas que vienen de parte de Dios tienen un propósito para la vida del creyente, aunque muchas veces no lo entendamos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La Escritura, si nosotros vemos la Escritura, está llena de eventos que escapan a nuestra comprensión, de eventos que en muchos casos son contrarios a los que se esperaban en ese momento, pero sirvieron para propósitos buenos y propósitos eternos. Tenemos, por ejemplo, el caso de José cuando es vendido por sus hermanos y cómo esto fue para el propósito de preservar al pueblo de Israel de ser borrado. Dios había dado un propósito para el pueblo de Israel, tenía que cumplirse, y fue la manera en que Dios proveyó aún en la situación en la que fue José vendido como esclavo a Egipto, porque había un propósito de Dios para que el pueblo de Israel quedara preservado. Muchos eventos en la Escritura escaparon al entendimiento de aquellos que lo sufrieron, profetas, reyes y todos ellos, porque no conocieron el propósito, pero nosotros sí conocemos que siempre hubo un propósito en la vida de ellos. ¿Y qué más prueba de esto podemos encontrar sino en la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuyo propósito fue el darnos vida a nosotros, rescatarnos, salvarnos de la condenación? Los cristianos debemos aceptar las aflicciones
porque son medios que Dios utiliza para llevarnos a demostrar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro amor a Dios y nuestra dependencia de Dios. Más adelante, aquí mismo en este libro, Job exclamó: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nunca debemos, hermanos, nunca debemos de rechazar a Dios cuando estemos pasando por tiempo de aflicción. Nunca debemos, como dicen, nunca debemos enojarnos con Dios, sino que debemos nosotros, con mayor razón, acudir a Él. Ahora, esto no quiere decir que no haya una reacción, hermanos, no haya una reacción en nosotros como seres humanos de preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué? Es algo que sale de nosotros, de un corazón dolido. En los salmos, en muchos de los salmos, el salmista le dice: Señor, ¿por qué no llega la justicia a mí? Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cuestión muy diferente que en que nosotros como creyentes vayamos a Dios dolidos y le digamos: Señor, no entiendo lo que me está pasando, ¿por qué haces eso de mí? Pero en ese momento nosotros tenemos ese medio de gracia en el cual nosotros podemos inmediatamente decir: Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero sé que tiene un propósito para mi vida. Eso es muy diferente, hermanos, a una persona incrédula que reniega de Dios cuando le están pasando situaciones diferentes, dolorosas. Hace apenas unos días, llegando a nuestra casa, mi esposa y yo nos encontramos con un joven a quien le tenemos mucho cariño, lo queremos mucho. Pero este joven está muy perdido en el vicio, en las drogas. Y se acercó a nosotros, o nosotros nos acercamos a él, y comenzamos a hablarle pues de que Dios tiene pues sus brazos abiertos para que entregue su corazón a Él. Hemos hablado mucho de la palabra, incluso ha venido aquí a la iglesia. Y él se agarró llorando y decía: yo no puedo, y yo estoy muy atrapado en esto. Y una de las cosas que él decía es que renegaba de Dios. Renegaba de Dios al grado de que decía, llegaba prácticamente al insulto hacia Dios. Es muy diferente un incrédulo de la manera en cómo reacciona hacia Dios, de la manera en que un creyente reacciona a Dios aún en el dolor. Nosotros oramos en ese momento por él, y a las pocas horas este muchacho perdió, como dicen, pues se exaltó mucho y cometió algunos daños en contra de algunas personas de ahí y fue detenido por la policía. Y nos dimos cuenta nosotros, hermanos, que qué gran diferencia hay entre el sufrimiento de un creyente y el sufrimiento de un incrédulo. ¿Qué reacción tiene un creyente hacia Dios cuando con dolor le pregunta a uno: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero ¿en qué momento el Espíritu Santo viene a esa persona y le hace ver que
que aún en momentos de dificultades ahí está Cristo para ayudarnos. Y Él restaura nuestra vida, hermano. Y no debe de haber nada que nos pueda afectar nuestra situación de creyentes cuando de alguna manera le reclamamos a Dios el porqué de nuestra situación. No debe de haber algún dolor, pero sí debe de haber una fe y una confianza en que ahí está Dios siempre con nosotros. Es un error, hermanos, entonces, que si usted es un verdadero creyente, utilice las aflicciones para apartarse de Dios. Porque al hacerlo usted está pecando y esas aflicciones entonces se convierten en un medio de disciplina, no como la ira de Dios sobre usted, sino como un acto de bondad de Dios para regresarlo al camino correcto. Debemos de aceptar las cosas de Dios porque siempre llevan un propósito bueno para nuestra vida. Proverbios 3, capítulo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos ama, hermanos. Nunca dudemos del amor de Dios. Siempre Él está ahí, siempre le va a estar buscando nuestro beneficio, aun cuando nosotros no entendamos en el momento la situación que se presenta, pero siempre debemos de buscar acudir a Cristo en momentos de nuestras aflicciones. Punto número 2, rechace toda influencia pecaminosa. Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Y él le dijo, 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás es nuestro principal instigador. Siempre está esperando la menor oportunidad para apartarnos de Dios y para destruirnos. Primera de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la mayoría de las veces no lo hace de manera descubierta. Él es experto en encubrirse. Conoce todas las trampas de todos los siglos que ha vivido. Segunda Corintios capítulo 2, 11 nos dice que Satanás busca ganar ventaja sobre nosotros con sus maquinaciones. Y una de las maquinaciones preferidas de Satanás es utilizar a las personas para tratarnos de desviar del camino del Señor. Y muchas veces las personas más cercanas a nosotros son las que Satanás utiliza, aunque de manera inconsciente esas personas lo hagan, o muchas veces haciéndolo de manera consciente como la hizo la esposa de Job. Pero siempre Satanás trata de influir para que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia los planes de Dios. Mateo nos dice que Pedro, instigado por Satanás, trató de desviar los propósitos del Señor Jesús. Dice Mateo 16, 21, 23. Vayan ahí, hermanos, a Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El diablo se disfraza muchas veces como ángel de luz, y esto se refiere a que las personas en quienes más confiamos, e incluso aquellas personas que tienen apariencia de piedad, son las que en determinado momento nos pueden hacer tropezar, nos pueden hacer caer. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en esto. No importa de quién se trate, sea una persona piadosa, un consejero, su propio pastor. Si esta persona trata de influir en usted para hacerlo tropezar, huya rápidamente de ellos. Acabamos de ver el ejemplo de que el propio apóstol Pedro, inconscientemente, pero instigado por Satanás, trató de desviar la obra de Cristo. Así que nosotros podemos caer también en esa situación. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de saber realmente cuando las palabras vienen de parte de Dios. Y punto número 3, humíllese ante Dios y reconozca su grandeza. Vayan a Job capítulo 40, al final de Job capítulo 40. Dice el versículo 1 al 5. Respondió Job a Jehová, capítulo 42, versículos 1 al 6. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Durante el transcurso del relato, vemos a un Job con todas las debilidades de un ser humano, porque Job era un ser humano. Primeramente, en el capítulo 3, Job maldice el día en que nació y desea no haber llegado a este mundo. Posteriormente, Job comienza a justificarse delante de sus amigos, negando que lo que le sobrevino haya sido por causa de algún pecado. Alega su buen comportamiento y el cuidado que tuvo de las viudas, de los huérfanos. Él se estaba justificando de que todas las cosas las había hecho bien. Argumenta en contra de Dios y en contra de sus designios, pero también confía en que Dios defenderá su causa. Job era un ser humano y tenía todos los defectos del ser humano. Y finalmente llega el momento en que Dios le hace ver la diferencia entre su grandeza, la grandeza de Dios, y entre la pequeñez humana. Y ante esto, hermanos, Job reconoce que el hombre no tiene nada que argumentar en contra de la voluntad de Dios y termina humillándose ante él. Este pasaje, hermanos, nos lleva a considerar que en un mundo lleno de angustia, dolor, sufrimiento, solamente Cristo es nuestro único consuelo. En Él tenemos una fuente inagotable de esperanza y de paz. Pero ¿cómo podemos nosotros estar seguros de esto? En primer lugar, podemos estar seguros porque Cristo mismo nos promete darnos descanso. Dice Mateo 11:28, vayan a Mateo 11:28, hermanos.
Mateo 11:28. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es el momento de tribulación cuando nuestras cargas son más pesadas y cuando nuestros corazones están más afligidos, cuando Cristo nos anima a acercarnos a Él. Su presencia nos da descanso y alivio, porque no solo Él está con nosotros en nuestras luchas, sino Él comparte nuestro dolor. Esto para nosotros debe de ser un gran consuelo, hermanos. El que sea el mismo Cristo el que nos diga, vengan a mí cuando estén atribulados, vengan a mí cuando estén cansados, porque yo los voy a hacer descansar. En segundo lugar, estamos seguros de que Cristo es nuestro consuelo, porque solo Cristo nos fortalece en nuestra debilidad. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy a menudo, hermanos, nosotros sentimos que nuestras tribulaciones nos debilitan. Sin embargo, es en ese momento cuando nos encontramos nosotros más vulnerables, cuando Dios se manifiesta en mayor fuerza en nuestras vidas. Al apoyarnos nosotros en Cristo, nuestra debilidad se convierte en una plataforma para que el poder de Cristo se revele, nos fortalezca y nos saque adelante en todas nuestras tribulaciones. Cristo es esa fortaleza que transforma toda angustia en fuerza. Quizá usted ya lo ha percibido en alguna ocasión, hermanos, cuando usted se siente más agobiado, más debilitado por alguna situación que se esté presentando en su vida, cuando Cristo siente el poder del Espíritu Santo que lo reanima, que lo fortalece, y que en ese momento usted siente una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Y usted no comprende cómo es que su alma pueda sentir tanta paz en ese momento de angustia. Es porque en su debilidad Cristo se fortalece. En tercer lugar, estamos seguros que en el consuelo que solo da Cristo, porque nuestra esperanza no está puesta en esta vida. Nuestra esperanza está puesta en la vida venidera. Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las tribulaciones que pasamos en esta vida son temporales, pero la gloria que recibiremos cuando estemos en Cristo va a ser una gloria eterna. La esperanza de la redención que nos ofrece Cristo es un poderoso ánimo, un consuelo que nos anima en medio del sufrimiento. Al recordar que nuestros sufrimientos son parte de un proceso que forma nuestro carácter, que nos da fe y que nos llevará a la gloria, encontramos un propósito, un aliento en nuestras dificultades. Y en cuarto lugar, estamos seguros en el consuelo de Cristo porque su iglesia nos anima y nos consuela. Vayan a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo, hermanos, también nos ha dejado la iglesia. Nos ha dejado a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en la fe para que nos acompañen en nuestros momentos de tribulación. Nosotros no estamos solos en nuestras luchas.
podemos apoyarnos mutuamente en cada uno de nosotros, y al hacerlo estamos recordando que somos instrumentos de Cristo. Somos instrumentos en las manos de Dios, que Dios nos pone para aliviar y para consolar a nuestros hermanos que estén atribulados. Nunca se aparte de la iglesia, hermano. Nunca se aparte de la iglesia cuando se encuentra en momentos de tribulación, porque es la misma iglesia la que la va a fortalecer en Cristo. Y para concluir, hermanos, esto nos debe de llevar a comprender que Cristo es nuestro único y verdadero consuelo. Él nos invita a acercarnos a Él. Él nos da fuerza en nuestra debilidad. Él nos ofrece una esperanza eterna, no un alivio temporal. Él nos ha bendecido también con una comunidad de creyentes que nos amamos entre nosotros mismos, que nos fortalecemos en nosotros mismos, que podemos encontrar aliento en cada uno de nosotros cuando estamos nosotros atribulados. Y yo los animo, hermanos, a que lleven sus cargas a los pies de Cristo. Permita que su gracia y su amor lo abrace, lo consuele y descargue en Él todas sus angustias. Clame a Dios, hermanos, en momentos de angustia. Él es la única solución a nuestros problemas. Él trae a nosotros una restauración. En medio de cualquier tormenta, Él es aquella barca en la cual nosotros podemos subir, así como los discípulos se encontraron aquella vez con Jesús en aquella tormenta. Él es el único que puede calmar las tempestades que azotan a nuestra vida. Nunca se desanime, hermano. Cristo es nuestro único refugio, nuestra fortaleza, y Él está esperándolo con los brazos abiertos para que vaya a Él y descanse en su paz.